Okay, may I have a thank you very much. Well, with your permission, I'm going to take profit of the excellent condition of bilingual of this audience, and I'm going to speak in Spanish also for the benefit of our friends of Radio and TV Martí that are here covering this conference to attach to Cuba. No se oye. Sorry. Oh. I just was telling that I'm going to speak in Spanish, taking profit of your condition of excellent bilingual audience, and for the profit of our friends of TV Martí and Radio Martí that are here. They put this microphone especially here for that. Well, okay. Cuando fui invitado por el doctor Suchlik y el doctor Acel a esta conferencia, me pregunté qué podría yo aportar a ella, y lo que me propongo es hacer un poco brevemente el recuento de qué pasó en las relaciones militares entre Cuba y la Unión Soviética, y también políticas exactamente después de la crisis y en los años sucesivos. Como se ha expresado aquí, es decir, el impacto de la retirada de las armas nucleares de Cuba, por supuesto, creó un abismo inicial entre la dirigencia cubana y la soviética de la época. Nikita Khrushchev no sobrevivió mucho después a esa decisión, fue reemplazado por Leonid Brezhnev, que fue realmente el gran arquitecto del nuevo tipo de relaciones entre Cuba y la Unión Soviética. Durante mucho tiempo, por supuesto, hubo diferencias muy fuertes. Fue la época en que Castro se inclinó hacia la línea china, sin llegar a recibir tampoco el abrazo de Pekín. En el 68 murió Che Guevara en una de sus aventuras fuera de Cuba. Y paralelamente a esto, a pesar de esas diferencias políticas evidentes que había en términos políticos, sobre todo en América Latina, entre Cuba, entre los partidos comunistas de Cuba y de la Unión Soviética, había una construcción de una relación militar mucho más sólida, mucho más estrecha y constante, que fue, digamos que la obra directa de Raúl Castro. Ya a mediados de los 60, pues había en Cuba nuevos tipos de cohetes, no nucleares, pero sí baterías de coheteriles, antiaéreas y costeras, que bueno, estaban dirigidas a rechazar una posible invasión de Estados Unidos. Sin embargo, lo que sucedió en el año 61 con la retirada de las armas nucleares, curiosamente se repitió dos veces más en el resto de las relaciones militares entre Cuba y la Unión Soviética. Quedó en Cuba inmediatamente después de la crisis de octubre, o de los misiles, como quiera llamársele. Álvaro Alba ha dado ya una explicación del diferente origen de los nombres. Quedó en Cuba, además de las armas nucleares tácticas de que se ha hablado aquí, que fueron retiradas muy prontamente, quedó una brigada de combativa, cerca de 3.000 hombres, entre 2.600 y 3.000 soldados soviéticos, que representaban más bien simbólicamente una presencia militar en Cuba. Una formación militar de este tamaño, por supuesto, no sería decisiva en el caso de un enfrentamiento con los Estados Unidos en lo sucesivo, pero el hecho de que existiesen en Cuba soldados soviéticos, pues era, digamos, que un símbolo de que si Estados Unidos incumplía el acuerdo supuestamente verbal entre Kennedy y Khrushchev de no invadir Cuba, pues estaría chocando directamente con la presencia de tropas soviéticas. Fue un elemento disuasivo. No sé hasta qué punto eso puede haber sido un argumento que se le haya presentado por la parte soviética a Fidel Castro en su momento. También, poco tiempo después de la crisis, creo que en el año 1964 exactamente, se comenzó la construcción de lo que sería la base militar de espionaje de Lourdes, una enorme instalación que tuvo también un papel decisivo en la fiscalización de los acuerdos SALT I y SALT II, y por tanto, digamos que fue de alguna manera
pues permitida, entre comillas, por los propios Estados Unidos. Hubo al menos 3 episodios importantes en esta relación sucesiva entre Cuba y los militares soviéticos. La brigada de combate fue redescubierta por los norteamericanos en el año 1979. Fue uno de los episodios que marcó las relaciones entre la administración Carter y Cuba. De pronto, Estados Unidos declaró, Cyrus Vance creo que fue directamente el que lo hizo, que existía en Cuba una presencia militar soviética. Esto se añadía ya a diferencias anteriores que había habido cuando Carter llegó al gobierno de Estados Unidos. Como todos sabemos, trató de mejorar las relaciones con Cuba. Se cesaron los vuelos espías sobre el territorio cubano, que eran muy irritantes para el gobierno. Luego después se reanudaron, muchos años después, pero con otro tipo de aparatos de reconocimiento. También se permitieron viajes a la isla de una manera mucho más abierta que antes, y esto creó una relación de posible acercamiento que fue rápidamente interrumpida por el gobierno cubano con el envío de tropas a África, que logró, por supuesto, que se detuviera esa posibilidad de entendimiento, que llevó también, debo recordarlo, al establecimiento de las secciones de intereses respectivas entre ambos países. Todo esto, bueno, se vio interrumpido primero por la presencia cubana en Angola y luego en Etiopía, y también en el 79 por el redescubrimiento de una presencia militar rusa, soviética en ese caso, directamente en Cuba. Curiosamente, leyendo sobre estos temas, descubrí que en una de las comparecencias que realizó Vance ante comités congresionales, uno de los congresistas que más preguntas hizo fue el por entonces joven Joe Biden, que estuvo muy interesado en todos los detalles de la situación militar soviética en Cuba. Me imagino que no nos haya reído tanto como recientemente lo hemos visto en los debates vicepresidenciales. Esto trajo como consecuencia este enfrentamiento en relación con la brigada, una reacción soviética muy curiosa. El canciller Grómico tituló a esta brigada, que era una brigada de combate, le dio el curioso título de Grupo de Estudio número 12. Aparece por ahí en algunos textos con eso. Una clasificación que, por supuesto, trata de esconder un poco el carácter netamente militar y combativo de esa agrupación, y que fue algo muy molesto también para Fidel Castro, algo que no gustó de ninguna manera en la dirigencia cubana. Como consecuencia de este primer roce en relación con la presencia de tropas soviéticas en Cuba, que en realidad era una extensión, habían llegado a Cuba exactamente con los propios cohetes nucleares, pues no fue ratificado. Fue una de las razones por las cuales no se ratificó el tratado SALT II. Y esto nos da la medida de la importancia que esos pequeños y no tan pequeños desplazamientos militares soviéticos en el Caribe tenían en la relación con Estados Unidos. Así las cosas, en el año 64, pues se comenzó la construcción y se estableció la base de Lourdes, en el antiguo Torrens. Hay muchas explicaciones técnicas ya públicas sobre las características de esta instalación. Permitía, digamos que, escuchar conversaciones a larga distancia, incluso en Washington, en distintas ciudades de Estados Unidos, y sobre todo permitía tener a los soviéticos una recopilación de datos que le servían para comprobar el tipo de ensayos de cohetes y ensayos nucleares de Estados Unidos en relación con los acuerdos SALT. El acuerdo SALT II, como ya dije, no pudo ratificarse entre otros motivos, por el redescubrimiento de la brigada soviética. Para Fidel Castro todo esto fue solo un pretexto. Él realmente, este redescubrimiento coincidió con el momento en que asumía la presidencia del movimiento No Alineados. Interpretó esto como
una maniobra norteamericana para poner en evidencia que Cuba no era esencialmente un país no alineado, sino que por el contrario estaba alineado con la propia Unión Soviética al punto tal de tener tropas en su territorio. Pasó el tiempo y pasó, y sucedieron los cambios que todos conocemos en la Unión Soviética. En el año de 1991, después del fallido golpe que hubo de la extrema izquierda del PECUS contra Gorbachov, pocos meses después, Gorbachov realizó el anuncio unilateral de la retirada de la Brigada de Cuba. Es decir, fue digamos como que un remake de lo sucedido cuando algo semejante hizo Khrushchev en el año 1961. Habían transcurrido 30 años. Es decir, yo mismo que era un adolescente, cuando la crisis inicial en octubre, pues me tocó de alguna manera participar en ese nuevo enfrentamiento entre los gobiernos de Cuba y la Unión Soviética a propósito de la presencia militar soviética en Cuba. Yo me desempeñaba entonces como viceministro primero de Relaciones Exteriores. Venía de una larga negociación para la retirada de las tropas de Cuba, de Angola y la independencia de Namibia, y estaba asumiendo esas funciones cuando ocurrió el anuncio de Gorbachov. Inmediatamente una reacción muy airada de Fidel Castro, que rechazó que los soviéticos se plantearan de nuevo llevarse las tropas que estaban en Cuba desde la época de la crisis de octubre. Hubo declaraciones, conferencias de prensa, etcétera, directamente de Fidel Castro, retomando en algunos casos los llamados 5 puntos de la dignidad, que fue lo que tomó como bandera propagandística en el año 61, y básicamente reclamando que si se retiraban las tropas soviéticas de Cuba, la brigada, en este caso cercana a los 3.000 hombres, pues también debía retirarse la base naval de Guantánamo, para terminar así con el último vestigio de colonialismo que quedaba en Cuba. Los soviéticos inmediatamente, por supuesto, trataron de componer aquel diferendo diplomático sin abandonar el propósito de dejar Cuba. Enviaron a La Habana al entonces viceministro de Relaciones Exteriores, Valery Nikolayenko, un hombre que venía con el espíritu de la glasnost y la perestroika, etcétera, y que realmente se sintió muy mal cuando me tocó, en nombre del gobierno cubano, expresarle nuestro desacuerdo de la retirada de las tropas y llevar la situación a un punto tal en que Cuba sencillamente se negaba a aceptar esa decisión. Era una negociación, por supuesto, muy difícil, sin salida, y que además realmente no tenía ningún sentido. Es decir, si los soviéticos tenían la decisión de llevarse su brigada, pues se la llevarían, y todo lo demás sería, pues bueno, un ejercicio de propaganda y de ratificación de la posición de Cuba ante el mundo, etcétera. Para tratar de seguir resolviendo esto, pues se acordó el inicio de negociaciones para la retirada de esa brigada. Las negociaciones se iniciaron, la visita de Nikolayenko fue en septiembre, el golpe militar había sido en abril del 91, en agosto. En septiembre fue la visita de Nikolayenko, y en noviembre ya llegó a La Habana una nueva delegación soviética, esta vez muy formal, presidida por un viejo diplomático, Vyacheslav Ustinov. ¿Quién era Vyacheslav Ustinov? Pues un hombre que había establecido una relación con Cuba por su participación indirecta en las negociaciones para la retirada de tropas de África. La Unión Soviética no formó parte de este grupo negociador, pero tenía, digamos que un grupo paralelo que se movía a lo largo de todas aquellas interminables reuniones por muchas capitales del mundo, y Ustinov fue el que finalmente participó directamente como enviado soviético a todo esto, recibiendo información de la parte cubana, angolana, también de los Estados Unidos, y estableciendo, curiosamente,
los primeros vínculos de la Unión Soviética con la Sudáfrica del apartheid. La primera vez que un diplomático soviético viajó a África del Sur, con la cual no había ningún tipo de relación entre la Unión Soviética y Pretoria, pues fue Ustinov el que llegó un día después de que nosotros los cubanos llegáramos allí a Ciudad del Cabo. Yo recuerdo los titulares enormes de un tamaño tremendo de la tipografía en la prensa surafricana diciendo "The Russians are coming", porque para ellos era realmente como que impensable que llegasen ahí el delegados soviéticos. Ustinov de este modo pues estableció una relación con las personas que estábamos al frente de la delegación cubana en las negociaciones angolanas, y yo creo que eso fue un factor determinante para que lo enviaran a Cuba a discutir entonces la salida tranquila, pacífica y de acuerdo mutuo de los remanentes de tropas soviéticas. Llegó acompañado de un grupo numeroso de generales y también de funcionarios de la Cancillería soviética, y sostuvimos una negociación de casi una semana de duración en el Palacio de las Convenciones. Hubo informaciones públicas en la época al respecto, hubo también declaraciones de Fidel Castro previas a estas negociaciones que prácticamente las situaban en un callejón sin salida, y aquello en realidad no pasó de ser un ejercicio retórico en el cual se les recordó a los soviéticos la existencia de la resolución 1514 de Naciones Unidas sobre, digamos, la eliminación del colonialismo, etcétera, y se abroqueló la parte cubana en una situación en que no quedó a los soviéticos otra solución que regresar a Moscú sin acuerdo. Este diferendo pues tendría una solución, digamos, bajo la alfombra. Aparte de estas negociaciones públicas que tuvieron mucha publicidad en su momento, había, digamos, que una posición más realista, más pragmática por parte de los militares cubanos, que también querían buscar una solución al asunto. Poco después de eso yo partí para Naciones Unidas a hacerme cargo de la representación cubana allí, y la próxima vez que los soviéticos se reunieron con los cubanos, ya el que encabezaba la delegación cubana fuera el general Julio Casas Regueiro, que fue posteriormente el ministro de la FARC, que sustituyó a Raúl Castro y murió recientemente. Y todo esto terminó resolviéndose en un acuerdo que firmó el general Sergio del Valle, que era uno de las personalidades todavía vigentes en Cuba, que habían tenido un papel en la crisis de octubre y que participó en las negociaciones con Ustinov en La Habana. Pues hubo un acuerdo que se firmó en Moscú y que cambió ya la relación, la condición, la presencia de la base de Lourdes en Cuba. Mientras se retiraban calladamente las tropas de la brigada, de esto no se volvió a hablar, pues se estableció una relación de mutua conveniencia ya con Rusia, no con la Unión Soviética, y se aceptó el pago en mercancías y en dinero del valor que se le atribuía a la base de Lourdes. Hubo una declaración cubana cuando finalmente después terminó todo aquello, en que se decía que Cuba había recibido ya en el año 92 unos 90 millones de dólares por la utilización de su territorio para la base de Lourdes, 160 millones entre los años 93, 94 y 95, y entre el 96 y el 2000 los famosos 200 millones de dólares, que es de lo que se habla públicamente como cifra que Rusia terminó pagando a Cuba por la presencia de esa base allí. El último episodio de esta novela por entregas fue precisamente el anuncio, muchos años después, una década después y 40 años después de la crisis de octubre, que hizo el presidente Vladimir Putin, en que dijo que retiraba unilateralmente también la base de Lourdes de su territorio. En este caso también hubo una declaración pública del gobierno cubano
Ya yo no me encontraba, por supuesto, entre las personas que podían discutir con los soviéticos. Había pasado a otra condición en Cuba y también conocí por la prensa de que finalmente los rusos, el gobierno de Putin, después de haber visitado La Habana, después de haber ido él personalmente con Fidel Castro a visitar la base, etcétera, pocos meses después declaraba que se cerraba la base y con esto el último remanente de las tropas e instalaciones militares soviéticas que hubo en Cuba a partir de la crisis del año 1961. Notemos que transcurrieron 40 años exactamente, es decir, durante todo ese tiempo, pues Cuba recibió gratuitamente todo el apoyo militar de la Unión Soviética y logró construir un ejército realmente mucho más allá de sus capacidades como nación, incomparable a ningún otro de América Latina, con excepción de Brasil. Estas fueron las consecuencias a largo plazo de aquella presencia inicial que siguió con una brigada de tropas, terminó con una base de escucha electrónica y en este momento, curiosamente, se ha hablado en las últimas semanas de que pudiese haber una intención rusa de reabrir tanto esa base como la de Cam Ranh en Vietnam, cosa que ha originado, pues, digamos que informaciones contrapuestas entre los propios rusos, que han negado algunos que sea de esta manera y otros que han aceptado que habría esa intención. De todos modos, con la existencia de los satélites, etcétera, ya no hay, digamos que una opción para que vuelva a funcionar una instalación de esta naturaleza. Muchas gracias.